Hemos tenido la oportunidad de analizar diferentes aspectos que tienen que ver con científicos que han sido maltratados por sus propias ideas. Es decir, como no han seguido la corriente, algunos incluso han puesto en peligro su propia vida. Evidentemente, esta clase de ciencia pues tampoco consigue la confianza de las personas. Cuando uno analiza la forma en que cierta ciencia ha actuado en determinados momentos, pues uno tiende a desconfiar. Es por eso que hoy vamos a analizar una de las formas que la ciencia tiene de tratar de implantar sus ideas. En vídeos pasados hemos hecho alusión a Juan Manuel de Prada y su artículo Evolución. Este hombre, por el simple hecho de hablar del tema, pues se ganó el desprestigio entre los científicos como una persona que estaba hablando de lo que no sabía. Vamos a analizar una de las cuestiones que él plantea y cómo esta ciencia aborda la cuestión. Concretamente, ¿a qué me refiero? Una de las cosas que Juan Manuel de Prada plantea en su artículo La Evolución tiene que ver con un detalle que es fácil de comprender, a saber, todos los seres vivos proceden de un tronco común. Y la cuestión que él plantea es muy sencilla de entender. Si así es, y si esto se consigue a través de un permanente cambio en diferentes estructuras de vida, animales o incluso los seres humanos, lo que él viene a decir es que deberían de verse esos ajustes, esos cambios, esas mutaciones que se van produciendo y que van haciendo que una persona o un animal cambie. Y él lo que plantea es dónde están esos animales o estos restos fósiles que demuestran que eso realmente sucede. Es fácil de entender, ¿no? Por ejemplo, lo que él viene a decir es un elefante. ¿Dónde están esos animales intermedios que demuestran que el elefante ha ido cambiando a través del tiempo? O una jirafa, o un hipopótamo. Me refiero a animales que son fáciles de visualizar, ¿verdad? Para tratar de entender a dónde quiere ir a parar. ¿Dónde están esos ajustes que se han ido produciendo? ¿Dónde están, digamos, esas infinitas formas de transición intermedias que deberían de existir y que, según él, no se ven por ningún sitio? Bueno, ¿cómo contesta la ciencia a este planteamiento que Juan Manuel de Prada hace? Os voy a leer algunas de las declaraciones que se han hecho refutando su artículo. Por ejemplo, una de ellas decía lo siguiente. Dice, esta afirmación, de Juan Manuel de Prada se refiere el escritor, esta afirmación es simple y llanamente falsa. Y explica el porqué. Dice, lo cierto es que el registro fósil está repleto de fósiles de transición. O sea, lo que la gente no vemos, los científicos o esta clase de científicos dicen que ejemplos de esos hay a miles. Y cita concretamente estos casos. Dice, en la actualidad están descritos fósiles de transición entre invertebrados. Candidatos a estos son los organismos del Cámbrico, como la picaya, Morris Caron, 2012, entre peces y anfibios, Tiktaalik, Dessler, 2006, y entre anfibios y vertebrados, Casineria, Patton, 1999. Cita, como podéis observar, a 3 animales que no conocemos, pero que ellos, por lo visto, sí conocen y le dan nombre. He mencionado, para resumir, picaya, Tiktaalik y Casineria. Pero si observáis, cada vez que dan uno de estos nombres a continuación, aparece un apellido, que normalmente tiene que ver con un científico, y una fecha. En este caso, Morris y Caron, 2012, Dessler, 2006 y Patton, 1999. Alguien podría decir, ¿simplemente con esto demuestran que Juan Manuel de Prada está equivocado? Bueno, lo que realmente sucede es que ellos lo que vienen a demostrar es que poniendo ese nombre, diciendo el científico que habla del tema y el año en que lo hizo, piensan que el asunto está zanjado. Y que lo hacen de esta manera, pues simplemente para simplificar,
para que las personas pues sencillamente entiendan que esos animales o esos intermedios que deberían de existir están al alcance de cualquiera. Y después de decir esto, es curioso que dicen, para concluir su argumento, lo siguiente: así pues, es totalmente falso que no existan fósiles de transición. Curioso. Bueno, como digo, quizá la forma en que ellos lo plantean, decir el animal en cuestión, el apellido del científico que lo trata y el año en que lo hizo, piensan que con eso es suficiente. Ya digo que eso podía entenderse si de lo que se trata es de simplificar. Pero ¿qué ocurre si nos ponemos a analizar con detalle cada uno de estos animales y cuáles son realmente las pruebas que ellos aportan? Por ejemplo, el primero que citan es la picaya, ¿no? La picaya, seguramente nadie sabrá exactamente de qué estamos hablando, ¿no? Así que tendremos que recurrir a fotografías, sobre todo, para saber exactamente de qué estamos hablando. La picaya es, dicho de forma simple, un gusano que supuestamente vivió hace 500 millones de años. Y si observan estas dos fotografías, observarán algo bastante curioso. Por un lado se ve una uña de una persona, un trocito de un fósil, y a continuación se ve una mano. Apenas se ve nada, ¿no? O sea, prácticamente ahí no se ve nada. Se trata de un gusano de unos 5 centímetros, como digo, y que cuando uno se pone a leer al respecto, lo que los científicos dicen, uno se lleva bastantes sorpresas. Porque claro, la forma en que lo plantean es como si hubiera unanimidad y todos los científicos pensaran del mismo modo, cuando la realidad pues es todo lo contrario, si nos atenemos a lo que al respecto se ha escrito. Por ejemplo, dicen: a primera vista, picaya no parece como un arcentro de los vertebrados, y de hecho hay mucho debate al respecto. Luego también se encuentran con otra sorpresa, y es que hay animales que existen actualmente, en este caso gusanos o casi peces, que realmente son muy parecidos, como por ejemplo la lanceta. Además, luego mencionan que analizando los estudios moleculares que se han hecho al respecto, y ya me dirán exactamente los estudios moleculares que se pueden hacer con un animal que existió supuestamente hace 500 millones de años, que solamente se encuentra incrustado en un trozo de piedra, qué tipo de analítica pueden hacer para llegar a esos descubrimientos, que eso también, ¿verdad?, habría que analizarlo con detalle. Pero es que además, al final dice que durante la reevaluación de la fauna encontrada, el estado de la picaya en los lugares donde han sido encontrados no está aceptado universalmente. Y sin embargo, se afirma lo siguiente con respecto a esto que acabamos de observar, a estas fotografías en las que tenemos un registro gráfico de lo que supuestamente es una picaya. Termina diciendo el argumento: desde una perspectiva evolutiva, picaya se considera representante del ancestro común de todos los vertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos y, en última instancia, los seres humanos. Luego, una de las cosas que cualquier persona que le interese el tema debe de tener en consideración es que cualquiera de nosotros, desde el punto de vista de estos científicos, venimos de ese gusano que tiene unos 5 centímetros de largo y del que lo único que se encuentra son unos, digamos, no sé muy bien cómo explicarlo, ¿no? Algo que ha quedado incrustado en una piedra. Luego cada cual tendrá que sacar sus propias conclusiones. A continuación habla del Tiktaalik. Exactamente, cuando se habla del Tiktaalik, ¿de qué habla? Bueno, en realidad está hablando de un fósil del cual vamos a tener un registro gráfico para hacernos una idea, pero es importante analizar lo que diferentes científicos dicen al respecto. Por ejemplo, dice que está considerado otro de los ancestros de los seres humanos. Dice que se descubrieron
sus descubridores opinaron que con toda probabilidad Tiktaalik flexionaba su extremidad en el lecho de los ríos principalmente y que con el tiempo salió a la superficie. Bueno, realmente, si observamos ahora en la siguiente fotografía lo que se encuentra de este animal, en este caso no se trata de algo tan pequeño como el ejemplo que pusimos anteriormente. En este caso lo vemos en una caja donde unos científicos lo tienen bien guardado y donde investigan sobre él. Cuando uno analiza las investigaciones que sobre él se han hecho y lo que se encuentra, que llegan a estas conclusiones es realmente sorprendente, hasta el punto que, como decía una revista científica, por otro lado, hasta cierto punto, pues resulta que era el pez, como dicen ellos, que generó miles de memes. ¿Y por qué miles de memes? Bueno, porque realmente cuando se descubrió y se dijo lo que representaba, era, digamos, ese fósil clave para entender cómo se había pasado del mar a la tierra, pues esto fue objeto de muchos chistes, como tendremos oportunidad de comprobar, ¿no? Sobre todo algunos son bastante curiosos, bastante incluso simpáticos, pudiéramos decir, ¿no? Pero lo cierto es que cuando uno se pone a analizar todo esto, uno realmente se da cuenta de que si esto, que al final llega a ser motivo de chiste o de mofa, son las bases científicas para que la gente crea en ellas, uno realmente llega a cuestionarse si este tipo de ciencia es ciencia realmente o estamos hablando de otra cosa totalmente diferente. Y algo parecido pudiéramos decir con respecto al último de los 3 ejemplos que cita. En este caso me estoy refiriendo concretamente a la cachinería. Dicho así, pues no representa nada que nos traiga a la mente. Ahora bien, si digo que se trata simplemente de algo parecido a una lagartija de unos 15 centímetros, pues ya podemos darnos una idea. Precisamente estamos hablando de eso, de una lagartija. Pero es que de nuevo nos encontramos con algo sorprendente, y es cómo se encuentran cualquier animal, cualquier fósil, por pequeño o insignificante que sea, y encuentran en él unos argumentos que realmente a veces uno se imagina si son personas, pues eso, que tienen una gran imaginación. Porque es que además lo que se encuentran no son unos fósiles que evidentemente representen lo que supuestamente creen que representan. Porque al mismo tiempo dicen, por ejemplo, los que lo han investigado, dice, en el único hallazgo que existe faltan elementos clave, la mayor parte del cráneo y toda la parte inferior del cuerpo, haciendo que el análisis pues sea difícil de averiguar. Claro, si lo ponemos desde este punto de vista, entendemos por qué tantas personas cuestionan que esta cachinería pues sea ese fósil que demuestre sin lugar a dudas que venimos de algo que en un momento dado se formó microscópicamente prácticamente en el océano, que eso fue creciendo, pero que luego pasó a la Tierra, se hizo diferentes transformaciones y al final de ahí, de esos insignificantes bichos que existieron hace 300, 400 o 500 millones de años, que a veces se encuentran fragmentos diminutos incrustados en piedras, y esos son los argumentos que según ellos prueban de forma irrefutable que estos argumentos que dan son realmente científicos. Claro, entiende uno por qué a veces esto lo hacen motivo de mofa o de chistes, que realmente es lo que sucede. De hecho, en esta ilustración que pueden comprobar, a modo de chiste, pues se hizo eso que el periodista citó cuando habló de aquel artículo citado como el meme o el fósil que originó miles de memes. Este es uno de ellos. Una pareja de estas cachinerías en la que una le dice al otro: ¿dónde vas? No he terminado de hablar contigo. En fin, creo que el chiste es fácil de entender. El asunto es que cuando uno escucha todos estos argumentos, uno realmente llega a plantearse si la ciencia
esta ciencia, que tiene que ver con de dónde venimos, a dónde vamos, ¿es realmente ciencia o es más bien una cuestión de fe? Porque claro, cuando hablamos de fe, lo primero que uno piensa es en un creador, en un Dios, ¿no? Y hay personas que dicen que creer en un Dios les resulta difícil. Claro, si eso es así, también puede resultar bastante difícil o complicado pensar de la forma más normal del mundo que venimos de un gusano que tenía 5 centímetros, pero que a través de una serie de transformaciones llegamos a donde llegamos. Aunque luego, como muy bien decía Juan Manuel de Prada, ¿dónde están esos fósiles intermedios que demuestran que se han ido produciendo esos ajustes, esos cambios, incluso que todavía existieran en nuestros días? Por ejemplo, si dicen que, o algunas personas creen sinceramente, que venimos del mono, ¿dónde están esos medio monos que supuestamente deberían de existir? Porque claro, el que se produzca un cambio no significa necesariamente que ese medio mono tuviera necesariamente que dejar de existir. Podrían seguir existiendo esos medio monos que no están por ningún lado. Lo mismo podríamos decir, como decía antes, de un elefante, de una jirafa, de tantísimos y tantísimos animales, de los cuales deberían de haber pues esos ejemplares intermedios, pero que no los vemos por ningún lado. Lógicamente, esto nos hace plantearnos que realmente eso juega mucho con la imaginación al hacer afirmaciones que de científico pues a veces no tienen lo que uno debería de imaginar. Con respecto al tema del parecido, por ejemplo, los que creen que venimos del mono y cosas semejantes, tendríamos que tener en consideración otro de los, yo diría, trucos que utilizan para convencer a la gente, que a veces son realmente sorprendentes. Por ejemplo, la mano. Ellos, muchos científicos, esta clase de científicos, los que estudian estas áreas, la mano, pues ellos han descubierto la manera en que ésta ha ido cambiando a través del tiempo. Hablaremos precisamente de eso en la próxima ocasión y seguramente nos llevaremos sorpresas realmente sorprendentes.